Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en unas páginas que, la verdad, han fascinado y perturbado durante generaciones. Sin duda. Son extractos de Frankenstein, de Mary Shelley, en una traducción española de 1944. Tenemos cartas de un explorador ártico y también el inicio de la confesión de un científico. Bueno, bastante atormentado. Nuestra misión hoy es intentar desentrañar esas semillas, ¿no? La ambición desmedida, la soledad más profunda y esas consecuencias imprevistas que laten, pues, en el corazón de esta obra maestra. Exacto. ¿Qué lleva a alguien a desafiar los límites de la naturaleza? ¿Y qué pasa cuando la creación se vuelve contra su creador? Vamos a desgranar esto. Empezamos en el hielo, ¿verdad? En el Ártico, con Robert Walton escribiendo a su hermana. Está, lleno de ambición por llegar al Polo Norte, busca la gloria. Sí, pero al mismo tiempo siente una soledad enorme. Lo dice, ¿no? Anhela encontrar un amigo. Esa dualidad es clave desde el inicio, ¿no? Totalmente. Esa ambición casi febril de Walton choca de frente con su necesidad muy humana de conectar con alguien. Busca la gloria, sí, pero también busca un alma gemela, alguien con quien compartirlo todo. Y ese anhelo, pues, pronto va a encontrar un eco bastante oscuro. Y entonces, en medio de la nada helada, pasa algo muy extraño. Sí. Ven una figura gigantesca en un trineo y poco después rescatan a un hombre, un europeo que está casi muerto. Y su primera pregunta es, desconcertante, ¿hacia dónde se dirige? Increíble, ¿verdad? Al borde de la muerte y preguntando eso. Este hombre es Víctor Frankenstein. Un encuentro cargado de misterio. Desde luego, Víctor está, destrozado, física y mentalmente, consumido por una única idea fija. Busco a alguien que huye de mí. ¿Y Walton, qué ironía? Pues sí, Walton cree haber encontrado justo al amigo que buscaba, en este hombre roto, que es, en cierto modo, un espejo de su propia ambición, pero una ambición ya corrompida por sus consecuencias. Y es Víctor quien se ofrece a contar su historia, como una advertencia, ¿no? Exacto. Una advertencia para Walton. Y es esa historia la que vamos a explorar ahora. Nos lleva a su juventud, a Ginebra. Una familia que parece idílica, llena de amor, de protección. Sí, nos pinta un cuadro casi perfecto. Padres muy dedicados, está Elizabeth, su prima encantadora y futura esposa, y Clerval, su amigo inseparable. Un entorno de afecto, de aprendizaje, que claro, contrasta de forma brutal con la oscuridad que está por venir. Es que ese idilio inicial hace que la caída sea, mucho más impactante después. Desde luego. Pero la semilla de la transgresión, digamos, ya estaba ahí. Sí. Encuentra por casualidad un libro de Cornelio Agripa y eso le despierta el interés por conocimientos un poco arcanos, ¿no? Y su padre lo despacha rápido. Tonterías, le dice. Pero eso, lejos de apagar la llama, parece que la aviva más. Es que ahí hay una oportunidad perdida clarísima. En lugar de guiar esa curiosidad del chaval, el rechazo del padre lo empuja casi a buscar en secreto a los alquimistas. Paracelso, Alberto Magno, busca lo grandioso, lo prohibido. Incluso después de ver el poder real de la electricidad en una tormenta, ¿no? Sí, fíjate, eso parece que le impresiona, pero no lo desvía permanentemente de esa fascinación por lo oculto, por las promesas más espectaculares. Y entonces, la tragedia. Muere su madre justo antes de que él se vaya a la Universidad de Ingolstadt. Sí, ese es el primer gran dolor real en su vida. Y eso lo marca profundamente. Es como un catalizador más, quizá, en ese deseo que igual ya tenía de desafiar a la muerte. Parte a Ingolstadt con pena, sí, pero también con una determinación científica que, pronto se va a desbocar. En Ingolstadt se encuentra con dos caras de la ciencia. Primero, el profesor Krempe, que se ríe un poco de sus estudios anteriores y casi consigue que abandone la filosofía natural. Krempe es la ciencia, árida, sin pasión. Le confirma los prejuicios que ya traía Víctor. Pero entonces... Entonces aparece Waldman, el profesor de química. Y Waldman es distinto. Muy distinto. Presenta la ciencia moderna como algo poderoso, casi mágico. Dice que puede conseguir milagros, penetrar los secretos de la naturaleza. Le ofrece ayuda, acceso a su laboratorio. Waldman, claro, sin saberlo le está dando a Víctor justo las herramientas y la inspiración que necesitaba. Reconoce el valor de los antiguos alquimistas, sí,
pero ensalza el poder real de la ciencia moderna. Y para Víctor ese encuentro, vamos, decide su destino. Totalmente. Se entrega en cuerpo y alma a la ciencia. Se mete de lleno en la química, la filosofía natural, una obsesión total. 2 años aislado, progresando a una velocidad increíble, buscando desvelar nada menos que el principio de la vida. Ahí vemos la transformación completa, ¿no? Sí, la curiosidad se vuelve una pasión que lo devora, que lo aísla de su familia, de sus amigos. Y fíjate la paradoja. Para entender la vida, se sumerge en el estudio de la muerte. Trabaja en secreto, en panteones y osarios. Suena terrible. ¿Es que lo es? Transgrede límites físicos, morales, sin miedo aparente a lo sobrenatural. Eso que cultivó en su infancia le permite entrar ahí. Y entonces, el descubrimiento. Una repentina luz, dice, descubre cómo infundir vida en la materia inerte. Un secreto que, por cierto, se niega a revelar. Y su ambición se dispara por completo. Claro, decide crear un ser humano. Una nueva especie, dice, que lo adore como a su creador. Es la ibris en estado puro, ¿no? Totalmente. La arrogancia de querer jugar a ser Dios. Él mismo, fíjate, reflexiona más tarde sobre el peligro de que una pasión te absorba tanto. Pero en ese momento, viola esa misma regla que él enuncia. Describe el proceso como algo horrible. Horrendo, física y moralmente. Abandona su salud, a su familia, profana cuerpos, trabaja aislado, en un estado febril. Y llega la noche clave. Da vida a su creación. ¿Y el resultado es? Espantoso. Lo dice él mismo. Ningún ser humano podría soportar el horror de aquel rostro. El sueño se convierte en pesadilla al instante. El rechazo es inmediato, visceral, basado solo en la estética monstruosa. No hay un segundo de duda, ni de pensar en su responsabilidad. Abandona a su hijo en el momento mismo de su nacimiento. Huye, horrorizado. Sí, Vaga por las calles y, mira, qué casualidad, se encuentra con Clerval, su amigo, que acaba de llegar. es como un ancla a la normalidad que acaba de destrozar. Pero sigue aterrado. Sube corriendo a su habitación y... La criatura ya no está, ha desaparecido. ¡Qué alivio más efímero!, ¿no? Efímero y terrible. Porque el problema no se ha ido, claro, solo se ha ocultado. Y ahora está suelto por el mundo. Víctor sufre un colapso nervioso tremendo. Sí, total. Clerval lo cuida durante meses. Y cuando Víctor se recupera, siente una aversión, física, hacia la ciencia que lo ha consumido. Intenta refugiarse en otras cosas, ¿no? Sí, en la literatura, en la amistad de Clerval, en la naturaleza. Intenta huir de las consecuencias, pero claro, la causa de su tormento sigue ahí fuera, desconocida y abandonada. Y justo cuando parece que encuentra un poco de paz, llega una carta de su padre. Una carta demoledora. Su hermano pequeño William ha sido asesinado, y la sospecha inicial cae sobre Elizabeth, por un retrato en miniatura que ha desaparecido. La tragedia le golpea de lleno, justo en esa frágil recuperación. El mundo idílico de su infancia empieza a hacerse añicos, y es una consecuencia directa de su creación. Y la petición del padre de que evite la venganza. ¡Qué ironía! Víctor vuelve a Ginebra, y una noche cerca del lugar del crimen hay una tormenta. Sí, y un relámpago ilumina la figura de su creación. Y su conclusión es instantánea. Él era el asesino. Sin pruebas, sin nada. Es un juicio inmediato, sí, basado en su propia culpa, y su horror proyecta toda la responsabilidad en el ser que él mismo abandonó. La tormenta, muy gótica, subraya esa revelación interna, pero es una acusación que nace de su conciencia culpable, no de pruebas. Al llegar a casa, otra noticia terrible. Sí, la pobre Justine Moritz, la fiel sirvienta de la familia, es la acusada. Le encontraron el retrato de William encima. La tragedia se multiplica. Justine es inocente, claro. Se convierte en el chivo expiatorio. Y Víctor lo sabe. Sabe la verdad, pero calla. Atormentado, pero calla. Escucha como Justine confiesa en falso, presionada por el confesor, y él siente, dice, la carcoma eterna de ser el verdadero causante indirecto de todo. Ejecutan a Justine. Y Víctor se hunde. Desesperación, culpa, piensa incluso en el suicidio, pero la idea de proteger a los que quedan de su familia, a Elizabeth, lo detiene. Se aísla en su tormento secreto. Su dolor es incomunicable, claro. Porque está atado a ese secreto inconfesable. Exacto. El peso de la verdad que no puede compartir lo está consumiendo. Elizabeth, aunque está destrozada, nota esa oscuridad en Víctor y empieza a ver la injusticia del mundo.
para intentar animarlo, su padre propone un viaje a Chamonix. Sí, a los Alpes. Y allí, buscando la soledad en la montaña, en el glaciar del Montanvert, se encuentra cara a cara con su creación. La naturaleza sublime como escenario, ¿no? La reacción inicial de Víctor, claro, es de furia, rechazo total. Quiere destruirlo. Pero la criatura lo detiene, no con violencia. No, con palabras. Y aquí la narración da un giro radical. La criatura le suplica que le escuche y habla con una elocuencia, bueno, sorprendente. Sí, reclama su derecho a contar su historia. Dice, soy vuestra criatura, yo debería ser vuestro Adán, pero soy un ángel caído. Es fortísimo. Es un momento clave. Descubrimos que no es un bruto sin cerebro. Es un ser articulado, consciente de su situación y apela a la responsabilidad de su creador. Y fíjate en la frase, hacedme feliz y volveré a ser bueno. Vincula su maldad a su miseria. Pide justicia antes que condena. Y entonces escuchamos su versión, su despertar al mundo, confuso. Aprendiendo por instinto, por observación. La luz, el hambre, el frío, el fuego. Y sus primeros encuentros con humanos. O huyen o lo atacan. Se establece enseguida ese patrón de rechazo, ¿no? Basado solo en su apariencia. Aprende rápido que su aspecto monstruoso es una barrera total para conectar con la gente. Encuentra refugio en un cobertizo, pegado a la cabaña de la familia de Lacey. Y desde ahí los observa. Al padre ciego, a los hijos, que son buenos pero pobres. Y siente empatía. Les ayuda en secreto, cortando leña por la noche. Y nace en él ese deseo profundo de aprender su idioma. Cree que sí podrá comunicarse. La ceguera del padre. Es una pequeña esperanza, claro. Piensa, ¿y si él me acepta porque no me ve? El lenguaje se convierte en su obsesión. Es la llave para intentar trascender su físico. Y mientras, irónicamente, el monstruo actúa con una bondad innata. Su educación va más rápido cuando llega Safie, la árabe. Sí, aprende con ella. Aprende historia, cómo funciona la sociedad, las relaciones familiares. Y eso, claro, agudiza el dolor de su propia soledad. ¿Dónde estaban mis amigos y mis parientes? Y ve su reflejo en el Akul y se horroriza. Comprende su propia monstruosidad. La educación es un arma de doble filo. Cuanto más aprende de los lazos humanos, más profunda siente su exclusión. Y además, aprende de la complejidad humana con la historia de los Telesi. Virtud, traición, amor, injusticia. Un cuadro completo. Y encuentra libros, Werther, Plutarco, El paraíso perdido. ¿Y el diario de Víctor? El diario sobre su creación. Eso debe ser demoledor. Imagínate. El paraíso perdido lo marca especialmente. Se identifica con Adán, creado pero solo. Y también con Satán, rechazado y lleno de envidia. Y el diario de Víctor le confirma el horror que su propio creador siente por él. Ahí es donde surge la idea. Necesita una compañera, una Eva. Decide arriesgarse. Se acerca al padre ciego cuando está solo. Sí, la conversación inicial va bien, el anciano es amable, hay un momento de tensión máxima, parece que la conexión a través de la palabra es posible. Pero dura poco. Muy poco. Vuelven los hijos y Safie, y la reacción es horror inmediato, violencia. Félix lo ataca. Y la criatura huye, con el corazón roto, lleno de rabia. Es el rechazo definitivo, el más doloroso. La única esperanza de aceptación humana se cierra de golpe. Brutalmente. La violencia de Félix, aunque la podamos entender desde su miedo, sella la transformación de la criatura hacia la oscuridad. Y cuando descubre que los de Lacey se han ido, aterrados, su desesperación se vuelve furia. Ahí declara su guerra eterna contra la especie, quema la cabaña y decide buscar a su creador, a Víctor, en Ginebra, para exigirle responsabilidades. La transformación está completa. Sí. El ser que anhelaba amor ahora está consumido por el odio, un odio nacido del rechazo absoluto. La venganza contra su creador se convierte en su único propósito. El viaje a Ginebra es terrible. Salva a una niña de ahogarse y, como recompensa, le pegan un tiro. Otra ironía trágica, un acto de bondad castigado con violencia. Eso le reafirma en que la humanidad es su enemiga. Y cerca de Ginebra se encuentra con William Frankenstein. Intenta agarrarlo, pensando que un niño quizás no tendría prejuicios. Pero William grita horrorizado y lo insulta, y menciona a su padre, al señor Frankenstein. ¿Y ese nombre? Es el detonante final. Enfurecido lo estrangula. Es su primer asesinato directo, una venganza contra el linaje de su creador. Encuentra el retrato de la madre de Víctor en el niño. Siente rabia por esa belleza que a él le está negada. Y entonces
ve a Justine durmiendo. Y decide incriminarla, y con el retrato en el bolsillo. Un acto de crueldad ya muy calculado. Demuestra que ha entendido, de forma perversa, cómo funciona la sociedad humana. Y así termina su relato a Víctor, con una exigencia. Exacto. Créame una compañera como yo. Os seguiré destruyendo. Es un ultimátum en toda regla. Víctor, aunque sigue horrorizado por su aspecto, se siente, conmovido por la lógica del relato, ¿no? Por la justicia de su argumento sobre la soledad. Sí, y tras mucho dudar, acepta. A regañadientes, pero acepta crear una compañera. Eso sí, con la condición de que ambos se exilien para siempre. Una decisión llena de dilemas. Plagada. Cede, quizás por un sentido de responsabilidad que le llega tarde, quizás por miedo, quizás por una mezcla. Pero es un pacto frágil, nacido de la coacción. Pero la promesa lo atormenta. Claro. Pero a Inglaterra, y luego busca el aislamiento total en una isla remota de las Orcadas, en Escocia. Se lleva a Clerval con él. Y el contraste entre ambos es doloroso, ¿verdad? Clerval disfruta del viaje, del mundo, y Víctor está absorto en su misión oscura. El paisaje escocés, desolado, parece reflejar su estado de ánimo. Totalmente. Y la tarea de crear a la compañera, ahora a sangre fría, sin el entusiasmo inicial, se le hace insoportable. Le asaltan dudas terribles. ¿Y si ella es peor? Si no acepta el pacto, si se reproducen, si crean una raza de demonios. Son miedos racionales, sí. Pero entonces, justo cuando está a punto de terminar, Ve a la criatura original mirándolo por la ventana. y en un impulso de pánico, de repulsión, es el punto de no retorno. Rompe su promesa solemne. Sus miedos pueden ser válidos, pero su acción es una traición directa. Y eso desata la furia final de la criatura. La confrontación es... Tensa. Y la criatura, furiosa, lanza su amenaza más terrible. Estaré contigo en tu noche de bodas. Una amenaza específica, pero ambigua. Y Víctor, en su egocentrismo, ¿cómo la interpreta? Cree que es una amenaza contra él mismo. Que la criatura lo matará a él esa noche. Un error de interpretación fatal, basado en su ceguera egocéntrica. Intentando deshacerse de los restos de la segunda creación, acaba en Irlanda. Y allí lo acusan de un asesinato. El asesinato de... Henry Clerval, su mejor amigo. Encuentran el cuerpo en la playa. Es el golpe más cruel, el más devastador para Víctor. La criatura se venga destruyendo lo que él más valora, su amigo, su última conexión real con la humanidad. Víctor se derrumba por completo. Confiesa ser el asesino de todos en sus delirios. Su padre llega y finalmente lo absuelven porque tiene coartada. Claro, estaba en las horcadas. Pero la culpa moral, esa lo consume. Ya de vuelta, recibe una carta de Elizabeth. Muy generosa, ¿no? Le ofrece libertad si él ama a otra. Sí, pero Víctor está obsesionado con la amenaza. Y con su interpretación errónea. Así que decide casarse de inmediato. Cree que así forzará el enfrentamiento final esa misma noche. Donde uno de los dos morirá, piensa él. Es la decisión más trágica. Acelera la boda pensando en su propia muerte, sin pararse a pensar ni un segundo que la amenaza podría ir dirigida a Elizabeth. La boda se celebra, pero hay malos presagios. Elizabeth está triste. Sí, intuye algo. Pasan la noche de bodas en una posada junto al lago. Víctor está nervioso, armado, patrullando, esperando el ataque contra sí mismo. Y de repente oye el grito desgarrador de Elizabeth. Corre a la habitación. Y la encuentra estrangulada en la cama. Y ve a la criatura en la ventana. Sonriendo horriblemente, dice, antes de huir. El horror absoluto. La amenaza se ha cumplido de la forma más cruel y devastadora posible, destruyendo lo último que le quedaba a Víctor. Esa imagen en la ventana es el triunfo de la venganza. La noticia mata de pena a su padre. Víctor lo ha perdido todo, absolutamente todo. Sufre otro colapso. Y cuando se recupera, ya solo vive para una cosa: la venganza. Intenta conseguir ayuda oficial, cuenta su historia a un magistrado, pero la justicia humana es impotente ante algo así. Jura destruir a su creación en la tumba de sus seres queridos. Y la persecución se convierte en una obsesión personal que lo consume totalmente. Y la criatura parece que juega con él. Le deja pistas para mantener viva la caza. Es una relación terrible, simbiótica y destructiva. La persecución lo lleva por toda Europa, Rusia, hasta el Ártico. Sí, sigue a la criatura sobre el hielo en trineo, cada vez más cerca.
El escenario helado refleja la desolación de ambos. Es una caza hasta el fin del mundo. Y justo cuando está a punto de alcanzarlo, El hielo se rompe. Quedan separados. Víctor queda a la deriva Y es rescatado por el barco de Walton. y el círculo narrativo se cierra. La naturaleza interviene, frustra el clímax de la venganza. Volvemos al presente de las cartas, con Víctor moribundo a bordo del barco de Walton. En sus últimos momentos, Víctor le pide a Walton que complete su venganza si tiene la oportunidad. Reflexiona a su ambición caída. Se compara con un ángel caído. Advierte a Walton, pero de forma ambigua, ¿no? Como dejando una puerta abierta a que quizás otro sí pueda tener éxito donde él fracasó. ¿Muere? Aferrado a su odio hasta el final, pero con ese atisbo de duda. Su advertencia a Walton es el eco de su propia tragedia. La ambición te puede llevar a la gloria o, como a él, a la ruina total. Y poco después de morir Víctor, Walton encuentra la criatura en el camarote. Inclinada sobre el cuerpo de su creador. Una imagen. Impactante, desde luego. Inesperada. Sugiere una complejidad emocional, ¿verdad? Quizá remordimiento o... O una conexión final, retorcida, quién sabe. Y la criatura pronuncia un último discurso. Sí, un discurso largo. Expresa remordimiento, sí, pero también justifica sus crímenes por todo el sufrimiento y el rechazo que padeció. ¿Soy yo el único criminal?, pregunta, ¿cuando toda la humanidad ha pecado contra mí? Se describe como un ángel caído. Insiste en su soledad absoluta. Es una confesión final muy compleja, llena de contradicciones. Acepta su monstruosidad, pero culpa al mundo y a su creador. No busca perdón. Parece que solo busca el fin de su propio sufrimiento, que es insoportable. Es la voz del paria definitivo. Y anuncia su intención de viajar al punto más al norte y, bueno, construir su propia pira funeraria. Para inmolarse, quiere asegurarse de que sus restos no puedan sugerir la creación de otro como yo. Quiere la aniquilación total. Salta del barco y desaparece en la oscuridad y la distancia. Un final autoinfligido, ambiguo. Busca borrarse a sí mismo y borrar la idea que representa. Un cierre que, bueno, resuena con la responsabilidad del creador, las consecuencias imprevistas de jugar a ser Dios sin asumir el cuidado, el amor hacia la creación. Y así concluye esta inmersión en Frankenstein. Una espiral terrible de ambición, creación, rechazo, soledad, venganza, que lo consumió todo y a todos. Y nos deja pensando, ¿verdad? ¿Dónde está la verdadera monstruosidad? ¿Está en la apariencia física, en los actos que se cometen, o quizás está en la incapacidad de ofrecer compasión, de sentir empatía por lo que es diferente? Podría haberse evitado todo, con un mínimo de aceptación, de responsabilidad por parte de Víctor. ¿Quién sabe? Queda resonando esa advertencia sobre los límites éticos del conocimiento y el pesado lastre que acarrea la creación cuando no va acompañada de amor, de cuidado. Una lección que sigue muy vigente, me parece.